El pastor Douglas Camarillo es uno de los hijos espirituales del apóstol Guillermo Maldonado. Ha sido equipado, entrenado y preparado para traer lo sobrenatural aquí y ahora. Recibe tu milagro hoy. Atrévete a creer esta gran verdad. Es una realidad que tú puedes experimentar hoy. Escuchemos. Con la enseñanza que estamos impartiendo acerca de la mujer. Have you enjoyed the preaching we've been sharing? La the verdad, woman? aquí entre nosotros, no se lo diga a nadie, solo en privado. ¿Cuántos hombres han sido liberados? A ver. And just between us, how many men have been set free? Que entendieron que tienen que bajar el cuello. That understood they got to put down their heads. Solo a manera de resumen les quiero hablar. And I just want to give a brief summary. Hay muchas personas que nos visitan, otros que nos están viendo por el internet por primera vez y no entienden ni siquiera que en la iglesia de Cristo haya segregación. And there's a lot of people visiting us, and we have a lot of people seeing us through the internet that don't quite understand that there's still La segregation. palabra in the church. segregar significa poner de lado. The word to segregate means to put aside, to put something to the side. Una persona segregada no tiene derecho a caminar igual a aquel que lo segrega. The person that's been segregated has no right to walk pair to pair with the person who segregated him. Parece mentira, pero en este país, después de ser abolida la esclavitud, durante muchos años siguió existiendo la segregación. And even in this country, even though slavery had been abolished for a long time, there was still segregation. Me gusta hablar un poquito de esto para que usted entienda de dónde viene el tema con la mujer. And I'd like to speak a little bit about this so you can understand where the theme of the woman comes from. Porque la gente no entiende, como no lo has vivido, no sabes lo que significa ser despreciado o puesto como un ser de segunda. And because a lot of people have not lived it, a lot of people don't understand what it means to be rejected or to be placed as a in second place. Estamos en Occidente, ¿cuántos lo saben? We're in the Western society. How many people know that? Estamos en una sociedad capitalista, ¿cuántos entienden eso? We're in a capitalistic society. How many people ¿Cuántos understand dicen amén? ¿Cuántos comprenden? ¿Cuántos vinieron aquí buscando riqueza? Levante la mano, a ver. that? How many understand that? Ok, usted es capitalista, So you're a capitalist. en pequeña o en gran escala, pero lo es. In a small or big portion, but you are. La segregación norteamericana que se dio aquí en contra de la raza negra In North American segregation that was against the blacks fue impuesta inicialmente por el proceso heredado de los ingleses. it was placed and it was an inherited attitude from European England. La tendencia del americano blanco And the tendency of the American white man, en regular o en general normally or generally, eran gentiles o amables con sus esclavos, they were normally nice and tender with their slaves. entendiendo que hubo personas que, ustedes saben, hicieron muchos desastres, ¿verdad? And among those you have the people that did, otherwise. Pero una vez que es decretada la libertad de la esclavitud, And once the slavery had been abolished, en este país, producto de los intereses sociales and in this country because of the social interest that existed y los intereses económicos, and the economic interest that existed, se desató la guerra más sangrienta que jamás se ha registrado. we saw the bloodiest war unleashed that has ever been recorded in history. Estados Unidos es un país guerrerista, usted lo sabe, ¿verdad? The United States Está has claro en eso, ¿verdad? gone through a warrior state. Usted vive en un país y vino a un país que es guerrerista, armamentista. You came to a country, you live in a country that places a lot of emphasis on its army. Y en todas las guerras de los Estados Unidos sumadas juntas, And all the wars that the U.S. has been involved with, summed up together, no ha habido tantos americanos muertos como en la guerra civil norteamericana.
there hasn't been a lot of American casualties as in the Civil War. Y para que usted lo sepa, por si no lo sabía, lo que desató la guerra civil americana o norteamericana And in case you did not know, what unleashed the Civil War in this land fue la abolición de la esclavitud. was the abolition of slavery. Porque la gente del sur, los sureños, Because the people from the South, todo, de las Carolinas para abajo, from North Carolina down, a North Carolina, Texas, Florida, toda esa falda de abajo de los Estados Unidos. North Carolina, Texas, Florida, all of the lower facet of the United States. ¿Cómo se of llama America. donde entró Katrina? New Orleans. Todo eso es Georgia. Todo eso es Pennsylvania. Todo eso es zona agrícola del algodón. And this lower portion of the United States is a place where cotton was cultivated. Y si ellos hacían caso de lo que decían los gringos eran los que venían del norte, de New York, And if they heeded the words of the North, ellos se iban a quedar sin mano de obra para atender sus haciendas de algodón. they were going to be left out with any field hands to cater to the cotton. Más que un problema de racismo, era un problema económico serio. And more than a racist problem, it was a social economic issue, and it was a serious one. Ahora, poniendo eso de lado, Now, placing that aside, podemos ver que con el caso de la mujer es diferente. we can see that with the subject of the woman, it's a bit different. Con el caso de la mujer, esto es un problema ideológico. It's an ideological one when we're dealing with the theme of the woman. El hombre, etimológicamente hablando, se cree más que la mujer durante milenios. And man has considered himself greater than women for millennia now. Y ya voy a entrar en el resumen de lo que en corta manera hemos impartido hasta ahora con respecto a las mujeres. And I'm about to enter the theme into which we've been speaking about the woman. Pero quiero connotarte esto. But I want you to notice this. Si te vas a cualquier lugar del mundo donde todavía hay aborígenes o indios, If you go to any part of the world where we still have Indians, te vas a dar cuenta que la fuerte es la mujer. you're going to find out that the fountain of that society is women. Es la que lleva la carga más pesada. She's the one that carries the harshest burden. Los varones no llevan la carga que lleva la mujer a nivel de peso. Men don't carry that sort of weight, that sort of burden as women do. Y no solamente atienden los hijos en la familia, sino que dominan muchas el clan. And they don't just dominate their kids, their children, but a lot of the facets of society. Eso a nivel natural, ¿verdad? And that's speaking about a natural Pero level. a nivel bíblico, But on a biblical standard, el hombre siempre se ha creído más que la mujer. man has always believed himself greater than women. Y resulta que la mujer fue hecha por la debilidad del hombre. And it's the fact that Les women were gusta created que le dé por la vena. to cater to the weakness of the man. Les gusta que le dé por la vena. ¿Te diste cuenta? Me siento raro con esto. Entonces, hemos aprendido por la palabra de Dios So we've learned through the word of God que cuando Dios creó al mundo, en el verso 26 del capítulo 1, Él creó al hombre y la mujer. we see that in Genesis chapter 1 verse 26, God created both man and women. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. He said, let us make man according to our image and our likeness. La palabra que usó para hombre fue la palabra Adam y significa humanidad o ser humano. The word he used for man was Adam, which means humanity or humankind, Por lo cual connota a varón y a hembra. which it connotes man and woman. Llama la atención, ya lo predicamos la vez pasada, léalo allá en la prédica porque de verdad está muy interesante. Pero llama la atención ver cómo en el capítulo 3 sucedieron varias cosas que llaman la atención. And you know, I've preached about it. You can go find our CDs. But in chapter 3, a few things happen that really catch my attention. Vaya conmigo, por favor. Go with me to Genesis chapter 3. Verso 14. Verse 14. Bueno, lo primero que quiero connotar es esto. And the first thing I want to point out is this. Después aún de haber pecado Adán y Eva,
even after sinning, Adam and Eve, estando escondidos, and they were hidden, Dios los buscaba. God was seeking them. No el hombre buscaba a Dios, Dios buscaba al hombre. It's not that man was seeking God, God was seeking man. Interesante eso. And that's very important. Ya habían pecado They had already sinned, y Dios los seguía buscando. and God was continually seeking them. Sacrificó 2 animales el Señor. He sacrificed 2 animals, the Lord. El primer derramamiento de sangre se dio en el Edén The first shedding of blood was actually in Eden. y ellos fueron revestidos con la piel de los animales. And they were covered with the skins of that animal. Pero quiero connotar que la piel estaba sangrante cuando se la pusieron. And I want to point out that that skin was actually covered with blood when they were put on. Tenía que haber derramamiento de sangre para limpiar los pecados. There was bloodshed in order to take away or redeem sin. Ahí se establece ese principio. That's where that principle was established. Otra cosa que quiero connotar como una nota solamente, de hecho lo puse como un pensamiento y lo voy a colocar, lo voy a publicar. El Señor me dio la gracia de encontrarlo en la Biblia. Estaba ahí. Que no lo lea porque no quiere, pero estaba ahí. Another thing I want to point out, and it's always been there. El hombre fue hecho del polvo de la tierra Man was created from the dust of the ground. y después fue puesto en el Edén. And then afterward, he was placed in Eden. Significa que ni siquiera fue hecho del polvo de la tierra del Edén, sino del polvo de la tierra. He wasn't even made from the dust of Eden. He was just made out of dust from the dirt. El hombre fue hecho del polvo, He was made out of dust. pero la mujer But the woman fue hecha de una costilla a la imagen y a la semejanza de Dios. The woman was made from a rib who belonged to somebody Verso whose image was already. 14 So in verse 14, dice, we read, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. because you have done this, verse 14, you are accursed more than any cattle and more than every beast of the field, and on your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Significa que antes la serpiente no andaba enemistada con Eva. That means that before, serpents didn't have an enmity Eran between them and women. amiguitas. Eran amiguitas. ¿De They verdad, en serio? Léalo. They were BFFs, they were friends. Si puso enemistad, era porque no la tenía. If God put enmity, it's because there wasn't enmity Ten before. cuidado con la serpiente que duerme, varón. Be careful with the serpent that's sleeping, man. Ahora sí nos dijeron. Entonces le dice a la mujer en el verso 16. So then God continues and he tells Esto lo verse estoy 16. haciendo para que se empalme un poquito con lo que voy a enseñar. This is just giving you some background. En el verso 16 le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. ¿Qué significa esto? Si él va a multiplicar el dolor de las preñeces, significa que las preñeces dolían poquito. Y segundo, si dice que con dolor va a dar a luz, significa que anteriormente no daban a luz con dolor. ¿Se está entendiendo, verdad? And he continues in verse 16 and he says, I will greatly multiply your sorrow. In your conception and pain you shall bring forth your children. Now what that's saying is that there was no sorrow before this. That bringing forth the children was without no sorrow beforehand. Y en ese proceso queda claramente connotado que a partir de la caída de Adán y Eva es que le dice a la mujer que él se enseñoreará de ella. And it's only after the fall of Adam and Eve that God tells her that Adam shall rule over her. De hecho, de allí es que el Espíritu Santo le pone a Pablo en el corazón escribir las cartas, por ejemplo, a Corintios y a Timoteo, y en las dos establece el gobierno de Dios, donde dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer, producto de ese relato bíblico. Es más, en Timoteo él lo esgrime y explica que producto de la mujer haber hecho caer al hombre, por esto es que no puede.
So it's because of consequence of this that God puts in Paul's heart to write what he wrote in Corinthians and Timothy, where God establishes the order that God is the head of man and man is the head of the woman. Entonces, hablamos un poquito acerca de la mujer de la mujer samaritana. And we spoke a little bit about the Samaritan woman. Explicamos que sucede mucho a las personas en la Biblia que la leen y no entienden el concepto porque solo la leen. And a lot of people read scripture and they don't really understand the concept because they're just doing that, they're reading. Se limitan a leer la línea. And they're limited to just reading line by line. Y si yo te digo a ti que la mujer samaritana no debía hablar con Jesús, tú no entiendes por qué no debía hablar con Jesús si no conoces el mundo hebreo de la época. And if you read that God, when Jesus was speaking to the Samaritan woman, you wouldn't understand unless you understood the concept and the culture at that time, why he wasn't supposed to be speaking to this woman in the first place. Y explicamos por qué los samarios estaban destituidos de la gloria de Dios. And we spoke about why the Samaritans were segregated or placed apart from the glory of God. Esa es la palabra, eran segregados. Ahí aplica ese concepto. Entonces, los samarios vivían obviamente en Samaria. Samaria era la capital. Y cuando Jesús se consigue con la mujer, él le habla a la mujer y la mujer le dice, ¿por qué tú me hablas a mí si tú eres judío? So when Jesus approaches the woman actually tells him, he said, why are you speaking to me if you're Jewish and I'm Samaritan? Los judíos y los samarios estaban en pleito siempre. See, the Jews and the Samaritans were continually fighting and bickering. Siendo que los samarios eran los hermanos, es decir, eran las 10 tribus del total de 12 tribus que conformaban a Israel. And being that the Samaritans were part of the 10 tribes out of the 12 that constituted Israel as a whole. Y Jesús rompe completamente con los esquemas y le dirige la palabra. And Jesus breaks through any norms and he speaks to her. No solo le dirige la palabra, sino que Jesús le da una tremenda impartición bíblica a esa mujer que no entendía ni papa de toda la revelación que Jesús le habló. And not only did he speak to her, but he gave her a tremendous biblical impartation of the revelation that the Lord spoke to her. ¿Por qué? Why? ¿Qué suena? Aquí, pues. Ah. Un avión, algo está llegando. Entonces, Jesús tenía que acercarse a esa gente. So Jesus needed to approach this sort of people. Y usa a la mujer samaritana And he uses the Samaritan woman para comenzar a hablarles. to begin to speak to them. Porque él tenía que aprender que no solamente a los judíos había venido. Because he needed to learn that he did not just come for the Jews. Esa parte Dios no se la reveló en los tiempos de oración, sino que los reveló en el camino para que no abandonara. See, the Father did not reveal this to him in a time of prayer, but actually in life. Otra mujer interesante que vemos en la Biblia es la mujer sirofenicia o también connotada como cananea, que es la misma. And we also see another example with the Canaanite woman. Dependiendo del evangelio que leas, vas a leerlo como la sirofenicia o la cananea. You're going to read this, depending on the gospel you read, is going to be a Canaanite woman. Y esa mujer le hace salir a Jesús una expresión hebrea muy fuerte. Primero le dice, yo no he venido sino solamente a los hijos de Israel. Yo no he venido a los perrillos, dice la Biblia. And in that particular example, Jesus says, I've come to the children of Israel, but not to the dogs. La Biblia fue traducida la palabra perrillos por hacerla más bonita o más decente, pero la palabra original es perra. And this word, you know, you could call it a nice little doggy, but the actual connotation is dog. Él le dijo a la mujer, perra, vete de aquí. He literally said to the woman, dog, be gone from here. Yo sé que en el inglés suena fuerte, como se dice vulgarmente, la palabra perra, porque connota a una prostituta, pero es la expresión que usó Jesús. And I know you could say that expression in many ways and it would be very offensive, but that's what Jesus used. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Douglas? And what does this mean, Pastor? Pastor, pero si Jesús es amor, amén, lo sé.
But Pastor, God is love. Yes, I know. Pero Jesús era judío. But Jesus was a Jew. Y los judíos, And the Jews, para todos los judíos, for every Jew, aún hoy todavía hay judíos even today, we still have Jews que miran a los gentiles como perros. that see the Gentiles as common dogs. 2014, 2014, todavía hay judíos we still have Jews que viven su Torah y su Mishmach a profundidad y ellos aún te miran como un perro. and they read their Torah, or how they have to read it, and they see you and everybody else as a dog. Significa uno que no tiene derecho, It means somebody that doesn't have a legal right. uno que es un hijo del diablo, un impío, It's a son of the devil. It's a heathen, etc. etc. La mujer para, oiga bien, la mujer para el judío, para el hombre hebreo, Now, to the Hebrew man, to the Jewish man, the woman es por naturaleza impura, is by nature impure. es por naturaleza mentirosa She's by nature deceitful, y es por naturaleza pecadora. and she's by nature a sinner. No es un problema de segregación por una conveniencia económica como sucedió aquí en los Estados Unidos con los morenos, It's not a matter of economic segregation as occurred here in the United States. sino que es una cuestión ideológica. Now, we're dealing with an ideological La mujer a problem. nivel judío era despreciable. Women were just despised when we were speaking about De Jews. hecho, el hombre cuando tenía relación con su esposa, And even when men had relations with his wife, luego de haber tenido relaciones, la Biblia dice que él quedaba impuro. after having the relations, the Bible would declare that he now became pure Por haber usado a su mujer. for having used his woman. ¿Le parece eso machista? You think that's machista? Pero bueno, bajo ese concepto es que la iglesia de Cristo naciente se desarrolla. Now, under that concept Es que la iglesia de Cristo se desarrolla. is where the Church of Christ begins to grow. Esto que le estoy hablando es parte de un libro que estoy escribiendo acerca de la mujer. And this is all part of the book that I'm writing about the concept of the woman. Declaro que este año usted lo va a poder comprar en la librería. I'm declaring that this year you're going to be able to find those He on the tenido que shelf. hacer un alto para escribir unas tesis por ahí de un estudio, pero bueno, no. Ahí voy. I'd have to write some theses, but there I am. Y una de las cosas que Jesús hizo fue romper el status quo de la época. And one of the things Jesus did was to break through the status quo of that time. Él ministró los sábados, era prohibido. He ministered during the Sabbaths and it was prohibited. Él instauró la libertad que tenía al ser hijo de Dios. He used the liberty he had being the son of God that he was. Él sobrepasó lo cuadrado de la mente farisaica para poder predicar el evangelio del reino. He surpassed the mentality that the Pharisees had to be able to preach as he did. Y bajo esta cultura And under this culture, o bajo este concepto or under this concept, se criaron los 12 discípulos que anduvieron con Jesús. we have the 12 disciples that followed Jesus. De esos discípulos o apóstoles, varios no caminaron con él. And out of those disciples, a few, or those apostles, a few did not walk with him. Por ejemplo, Marcos no conoció nunca a Jesús. See, Mark never met Jesus. Marcos fue por la persona por la cual Pablo y Bernabé pelearon por culpa de la irresponsabilidad de Marcos, que no atendió bien el ministerio que le fue entregado. See, Barnabas and Paul had a dispute because of Mark, actually, because he did not administer the responsibility he had upon his shoulders. Pablo le entregó un área del ministerio a Marquitos para que la atendiera y Marquitos fue irresponsable. No vino a prender el aire de la iglesia y Pablo le disparó feo. See, Paul administered something to Mark, and Mark was not able to fulfill, and there was an issue. Lucas, por ejemplo, tampoco caminó con Jesús. And Luke, as well, never walked with Jesus. Lucas era médico And Luke was a doctor by y profession. fue un protector de María luego que José muere. And he was a protector of Mary after John died. Algunos eruditos creen que es muy posible que María haya sido esposa de Lucas, pero no hay ningún registro bíblico ni histórico al respecto.
And some scholars even believe that Mary ended up being the wife of Luke, but there's no relevant Y historical luego facts. aparece Pablo. But then we have Paul, ¿Qué es de lo que les voy a predicar? and that's what I'm going to preach about. Pablo era asesino de cristianos. Paul was a murderer of Christians. Las ropas del primer mártir en la iglesia fueron puestas a sus pies. The robes of the first martyr in the church were placed to Paul's feet. Significa, And what that means, en hebreo, in Hebrew, ya hicimos el mandadito que nos diste. we already did what you sent us to do. That's what it means. Estilo sicario. He's kind of like a killer, a Le hitman. trajeron el dedito del tipo. Aquí está el dedo, para que vea que ya lo maté. They just brought him kind of like the finger and say, hey, Eso look, you hicieron. killed him. That's what they did. Eso hicieron. That's what they did. A los pies del joven Saulo, dice la Biblia, To the feet of this young man, Saulo, fueron puestas las ropas del primer mártir del cristianismo. the robes of the first martyr in the church were placed upon his feet. Y ese hombre, And now that man, perseguidor y asesino de cristianos, a persecutor and murderer of Christians, que le hablabas de Cristo y era como si le hablabas del mismo Satanás. you would speak to him about Christ, and it's almost Se like le you were aparece talking to the Cristo devil. en persona But Christ appeared to him in person, y lo ministra. and he ministered to him. Y ya todos me imagino que han leído la historia de Saulo cuando dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo. And everybody's read the story how he stopped being Saul and became Paul. Pablo fue un Saulo, vamos a decirlo bien, Saulo fue un violento Saul was a violent man persiguiendo a los cristianos. persecuting the Christians. Y Pablo fue un violento And Paul ended up being a violent man, instaurando el evangelio de Cristo por toda Asia. founding the kingdom of God. La throughout mayor Asia. cantidad de iglesias las levantó fue Pablo. The majority of churches that were lifted up by Mientras Paul. Pedro estaba comiendo hot dog y hamburger en Jerusalén While Peter was eating hamburgers y and teniendo steaks in una guerra Jerusalem, con él mismo porque no sabía si comérselo o no comérselo, and having a battle within himself because he didn't know if he had to or not. Pablo andaba sudando. Paul was sweating. Vaya conmigo a Romanos. Go with me to the book of Romans. Esta la voy a predicar el domingo I'm going to preach about this on Sunday porque no da tiempo. because I have no time. No da tiempo de traerla toda esta vez. I have no time to share all this today. Y dice el capítulo 16. In chapter 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Capítulo 16, versículo 1. Romans 16, verse 1. Esto lo voy a predicar el domingo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Verso 3. Saludad por favor de mi parte, dale un abrazo y un beso a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esto te va a encantar. I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church of Cenchrea, that you may receive her in the Lord in all manner worthy of all saints, and assist her in whatever business she has need of you, for indeed she has been a helper of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila for fellow workers in Christ Jesus. No tengo el tiempo para desarrollar el punto porque ya son, el tiempo vuela, 8:30. I don't have a lot of time to talk about this, O el reloj está malo o yo estoy muy lento. or I'm too slow, or the time is speeding up. Pero si usted se pone a ver, suceden varias cosas importantes. But if you start observing, very important things occur. ¿Por qué Pablo trata a esta mujer con tal sutileza? Why is he treating her so tenderly, this sister? ¿Por qué no así cuando habla de Junia y todas las demás que también habló? Why doesn't he treat other women that he also spoke about in such a way? De hecho, en el capítulo 16 saluda a un total de 9 mujeres. Actually, in chapter 16, he said he greets a number of 9 women. ¿Por qué esta especial atención con esta señora? Why is there such a special attention with this particular woman? ¿Por qué saluda a Febe de primero que las demás? Why is he speaking of Phoebe before anybody else?
¿Quién era Febe? ¿Cuán importante era para que Pablo hablara de ella de primero? Who was this woman and what was her importance for Paul to speak to her from the first? Nótese que no se la saluda como a Priscila, la esposa de Aquila. He doesn't greet Priscilla as the wife of Aquila. Ojo, y Aquila y Priscila eran pastores. Esa es otra prédica para otro día. And here Priscilla, there were pastors. Aquila y Priscila enseñaron nada más que a Apolos, Priscilla and Aquila were teachers and mentors to Apollo, entre otros tantos que ministraron en su casa. amongst others that they ministered in their house. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Priscilla and Aquila, they had a church in their home. Y Pablo no los saluda de esa manera, sino toda la rimbombancia se la da a Febe. And Paul doesn't greet them in such a way, but all the fuss is to this woman, Phoebe. ¿Por qué Pablo presenta a esta mujer con tanta vehemencia? Why does God greet, or why does Paul greet this woman with such eminence? ¿Por qué le rinde tanta rimbombancia? Why does he give her so much fuss? No, es que es verdad. No, it's true. Lea cómo saluda a las demás. Ahí va a ver la diferencia. See how he greets the rest of the women. You'll see the difference. Es más, mire este detalle. Now, observe this detail. Verso 2. Verse 2. No puedo soltar todo porque ya es la hora, pero espero que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. That you may La receive- llamó santa. That you may receive her in the Lord as manner worthy of all saints. He called her holy, a saint. La gente no lo lee. And people don't read that. Leen por arriba. They read just above, they skim it. No, usted no me escuchó. Ya para despedirse al final de su carta a las iglesias del Dios vivo que estaban en Roma, Pablo saluda a una serie de personas, incluyendo a 9 mujeres que posiblemente se encontraban en Roma para ese momento. La primera persona que Pablo menciona en Romanos 16 es Febe. ¿Quién era ella? ¿Qué papel desempeñaba en la comunidad cristiana? ¿Por qué la saluda a ella primero? ¿Por qué la presenta de esa manera? Un estudio minucioso de estos primeros versículos del capítulo 16 en la carta a los romanos en el idioma griego de la época, porque ahora hay un idioma griego antiguo y uno moderno, ha cambiado, al igual que el inglés ha cambiado. El idioma en el cual Pablo escribió todo lo que escribió nos podría arrojar luz en los grises matices que se ocurren en la traducción de los idiomas a la luz de una vela. Y de seguro nos ayudará a entender más sobre el misterio de esta ungida varona de Dios. Pablo le dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Eso escribe Pablo. La frase implica que Febe gozaba de una confianza especial de Pablo. Es probable que ella haya sido la portadora que llevó la carta a los romanos, quien se encontraba en Corintio, a la comunidad de Roma. See, the first woman that Paul mentioned in Romans 16 was Phoebe. Who was she and what was her position in the Christian community at the time? Why did he greet her from the first? Why does he give her so much fuss? See, if we make a study from the first verses of this chapter 16 of the letter of the Romans, we see in the original language, the Greek, at the time, which was the language that Paul spoke and wrote the majority of his letters, we're able to see something that occurred as we see the translation. And it will help us understand the importance of her ministry at the time as an important woman of God. And he reads, I recommend that you treat this woman, your sister Phoebe, Paul writes. See, this phrase, it denotes something of the confidence Paul had. It's a possibility that she might have been one of the persons that Paul sent the letter to, who was found in Corinthians and who founded the community of Rome. Este párrafo que les acabo de leer Now, this paragraph we just read es parte del libro que estoy escribiendo. is part of the book that I'm writing. Ayer estuve todo el día estudiando y buscando de Dios.
I spent all day yesterday seeking God. Pero por ahí como a las 5 de la tarde, el Señor me empezó a dar estas perlas que escribí. And around 5 in the Porque evening, está... the Lord began to No, give me todavía these no le he pearls. dicho nada. And I still haven't told you anything. Y cuando tú encuentras una perla de ese tamaño, And when you find a pearl of great magnitude, wow, oh my God, te da el ataque pentecostal. you want to have a heart attack. Pentecostal ¿Cuántas attack. veces les ha pasado que leen una lectura y nunca la entienden? Y de repente, como que te la amplificaron, como que te pusieron lentes. How many times have you read something and you don't understand it, and then all of a sudden you do, and it's like they gave you glasses? Un solo amén. I just heard one amen. Los demás los demás no le entró la bala. The rest of the people have. Pero con Febe sucede esta especial y peculiar manera de saludarla. But with Phoebe, we have this very special and peculiar way of greeting her. Y es la única a la cual llama diaconisa. And she's the only one that's called a deacon. A más ninguna otra le da ningún título parecido a eso. No other woman receives a title similar to this one. No voy a entrar en esa parte de la prédica porque sería empezarle a dar el steak que le tengo, pero lo voy a dejar para el domingo. And I'm not going to go in a profound way because that's like giving you the steak that I have for Sunday. Pero solo te voy a decir esto. But I'm going to tell you this. La palabra diácono o diaconisa para ti y para mí hoy, 2014, Occidente, tiene sentido. See, the word deacon for us in the Western society now, 2014, it has its place. Para ti y para mí es una palabra que significa el que sirve la mesa. ¿Cuántos dicen amén? For you and for I, it ¿Verdad que means sí? somebody that places the table. Pero resulta que en el momento histórico que Pablo escribe esa carta, But in the historical context in which Paul writes this letter, la palabra diaconisa en griego no existe. the word deacon in Greek does not exist. No existía la palabra. ¿Cómo yo le explicara esto? A ver, dame gracias, Señor. La palabra diaconisa no existía en el griego. Ya pues, vamos a decirlo de esa manera. So the word deacon did not exist in the Greek. Existía la palabra diácono. We found the male version of deacon. We wouldn't find the female version of deacon. Y no connotaba And it didn't denote, o traducía it couldn't translate aquel que sirve las mesas. somebody that serves the table, that places the table. Que es lo que nosotros entendemos cuando dicen los apóstoles, elijamos diáconos para que sirvan la mesa y nosotros nos dediquemos al estudio de la palabra. ¿Lo ha leído? And that's what we see the context of. We're going to elect deacons to place the table so that we can place ourselves doing something other. El domingo, Now Sunday a las 10 de la mañana, at 10 a.m., les voy a explicar I'm going to explain. todas las veces que Pablo usa la palabra diácono. I'm going to share all the times that Paul uses the word deacon. Me quedé asombrado. And I was astonished. De hecho, en varias lo hace para hablar de él mismo. And many of the times, he uses a word to refer to himself. No se puede perder esa impartición del domingo. And you can't miss out on that impartation from Sunday. Si usted hasta ahora ha quedado asombrada cuando hablé de la carta de Timoteo, que el problema de la carta no es con las mujeres en general, sino que es con la mujer casada solamente. If you've been astonished with the issue in Timothy where he speaks about Ella the no woman, oyó eso, tiene que decir que compre el CD. and she's a, Dile, it's, tiene que she's decirle a que married compre el woman. CD del domingo. You got to tell her to buy that CD for Sunday. La carta de Timoteo dice, no lo voy a predicar porque no tengo tiempo. The letter of Timothy says, Pablo le dice a Timoteo que la mujer no puede enseñar al hombre porque la mujer no puede estar en autoridad sobre el hombre. ¿Lo ha leído, verdad? Paul tells Timothy that ¿Lo ha women leído? cannot teach man De because she hecho, cannot be authority. hay hermanitos religiosos And there's a lot of religious que brethren llegan aquí a la casa y ven a mi esposa predicando y se van a lo que la ven predicando porque no puede ser que una mujer esté predicándome a mí, macho, varón, vernáculo.
They come to this house and they see my wife preaching and they leave because they can't believe that a woman is teaching me because I am the man, the man. Una vez uno me dijo, pastor, pero es que yo llevo pantalones, a mí no me predica una mujer. And someday one guy told me, Pastor, it's because I'm wearing big pants. No woman's going to preach. Y le digo to yo, me." mi esposo también tiene pantalones, anda a veces no le quedan lindos. And I also said, my wife also carries some pants. Don't you see? They look awesome on her. En ese punto que ya lo prediqué bien claro la semana pasada para los que no lo oyeron, And that which I already preached last week for those that didn't know. Pablo está hablando del hombre casado y usa la palabra aner, que significa hombre casado o esposo, y para ellas usa la palabra guné, que significa mujer casada. Entonces el tema que está hablando Pablo es, la mujer casada no puede corregir al marido, tiene que estar callada, sabiamente oyéndolo en paz en su corazón para que entienda lo que el marido dice. The words that Paul is using in that context is the married man and the married woman. Así es, Luisito, amén. Sobre todo callada, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que Pablo en el capítulo 11 de Corintios explica claramente en lo que es el gobierno de Dios, Dios, Cristo, hombre, mujer. Eso está claro, no tiene duda, producto de lo que se dictaminó sobre ella en el capítulo 3, versículo 17 y 18 de Génesis, donde Jesús le dijo, y él se enseñoreará, él va a ser tu amo, le dijo. And we see in the 11th chapter of Corinthians that he establishes the order that God is over Christ and Christ over man and man over the woman. And that is a product of the order established after Genesis 3 and the fall. Si es verdad que la mujer tiene que someterse a la autoridad de su esposo, It's true that the woman must submit to the authority of her husband, no del vecino. not of her neighbor. El vecino no tiene ninguna autoridad sobre ti, mujer. Your neighbor has no authority over you. ¿Amén o no amén? ¿Por qué es que los cristianos creen eso? Que ellos son autoridad de todas las mujeres. See, some Christians believe that they're authority, or men believe that they're in authority over every woman. Le voy a leer el segundo párrafo del libro. I'm going to read you the second paragraph of the book. Es importante destacar que Pablo no identifica a Febe. Esto es vital, mire. Es importante destacar que Pablo no identifica a Febe con relación a ningún hombre, sea padre o esposo, sino que hace referencia a ella en relación directa a la iglesia de Cencrea. No me oyó, usted se entretuvo, la perdió. It's important to note that Paul identifies Phoebe in relation with no man, not a father, not her husband. He makes no reference to that sort of relationship in any way. But he makes it with a community of faith, with the church, that is to say, of Sancrea. O sea, en la época de Jesús, Now, see, in the time of Jesus, a la mujer le da valor es el hombre. see, they were surrounded by men. Primero el papá, Women were surrounded by men. They had luego el father. hijo primogénito si no se ha casado, Then they had the son, the y firstborn, luego el esposo. and then her husband. Esto está escrito en el libro bien detalladamente. And I'm going to be sharing this in my book. Y Pablo no se refiere a esta mujer And Paul was not referring to this woman directamente con respecto a ningún hombre, directly with any relation or connotation or association with any man. sino que Pablo habla sobre Febe But Paul speaks about Phoebe directamente como asociada o representante de la iglesia de Cencrea. He speaks in this woman in the context of being associated, directly connected with this church in Sancrea. Dice, And he says, este es el señor o el doctor Douglas Camarillo, pastor de la iglesia Rey Jesús de Texas. this is Pastor Douglas Camarillo, pastor of Rey Jesus, Texas. Y con Febe dice, esta es Febe, And with Phoebe, he says, this se is las Phoebe. encargo, She's going to take command. ella es diaconisa de la iglesia de Cencrea. She's a deacon of this church in Sancrea. Mire que en el inglés tampoco tiene traducción al femenino. See, there's no feminine version of a deacon. Traduce diaconisa, Deaconess? se dice deaconess y connota mujer. Sí. Entonces, ¿por qué ahorita me la tradujiste deacon?
Porque apenas me acaba de llegar. Ajá. Revelación. Ajá. Nótelo. Write it down. La palabra diaconisa no existía en el griego de la época de Pablo. The word deaconess did not exist in the time of Paul. Y por eso los religiosos han tomado esta lectura de Pablo y la carta a Timoteo como que la mujer es un ser de segunda clase y no puede predicar en una iglesia porque Pablo dice la mujer que no enseñe al hombre y connotan que no puede haber ninguna mujer que le enseñe a ningún hombre. See, without this revelation, a lot of people don't understand what God is saying in Corinthians and Timothy, and they take this concept out of context and they think that man cannot be taught by a woman. Le va a parecer mentira, pero eso pasa todavía hoy en el 2014. And it might be exaggerated to you, but it still occurs in 2014. Pero yo te tengo una noticia. But I have news for you. Cristo dice, Christ says, Marcos Mark 16, 16, 15. 15. Vamos a leerlo. Let's read it. Ya con esto voy terminando. El servicio empieza a las 7. No problem, tranquilo. You are welcome, my brother. Son bienvenidos. Mark 16, Marcos 16, verse 15. verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? ¿Será que las mujeres creían en el tiempo de Pablo? Could it be that women believed in the time of Paul? And he said to them, go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. Who believe? No sé si los perdí. I don't know if I'm losing you. Dijo a los que creen. He said to those who believe. ¿Cuántos creen en Jesús? How many believe in Jesus? No está diciendo si estás pecando ahorita o no. It's not saying if you're sinning right now or not. Está diciendo al que cree en el poder de Jesús. He's saying to those that Porque no es believe el the power poder of que está en Jesus. ti. Because it's not the power Es that's el in you. poder que viene del cielo a través de la sangre de Cristo. It's the power that comes from heaven through the blood of Jesus. Estamos de acuerdo que el pecado te aparta de la presencia de Dios. No estoy diciendo lo contrario, cuidado. Are we saying that sin segregates us from the presence of God? Estamos de acuerdo que dice la palabra, está claramente escrita en Romanos 3, 23 y 23, que por causa del pecado habéis sido separados. Romans 3:23, 6:23 says that Amén o no because of amén? sin we've been separated. Amén o no amén. Amen. Pero Cristo, el poder está en Cristo, el poder no eres tú. But the power is in Christ. The power is not you. Porque que querás o no querás, Because even if you like it or do not, tu cuerpo no puede dejar de estar en pecado. your body cannot stop being in sin. Me metí para otro lado. Now I'm heading in a different direction. Pastor, yo esta semana soy santo. Pastor, this week I've been holy. No he fumado más marihuana. I've smoked no more weed. No consumí heroína. I didn't consume any heroin. No forniqué. I did not fornicate. Y me hace una lista. And you can make me a list. Tu carne But your flesh y la mía, and my flesh, aun cuando en mucha santidad caminemos, no matter however much holiness we walk in, por algo soy el pastor de la iglesia. you know, I'm a pastor for a reason. Soy un hombre de santidad. I'm a man of holiness. Pero no me yergo aquí como el más papilopi de todos los papilopis de San Antonio. But I don't stand here as the most holy of the most holy of holies. No sé si me logro explicar. I'm not sure if I'm conveying. Aquí no es porque el pastor es súper santo. It's not because I'm the most holy. Es porque la sangre del cordero derramada en la cruz del Calvario. It's because the blood of the Jesus. Es que hay mucha gente por ahí creída. Oh, there's a lot of proud people. Ajá. Hiper proud. Hiper, super, ultra proud. Hyper proud. Prideful. Mire esto, con esto quiero cerrar. And I want to close with En this. honor a los muchachos que llegaron. In honor of our guest. En la primera carta de Timoteo, The first letter of Timothy, capítulo 2, chapter 2, verso 1, verse 1, Pablo dice esto. Paul says, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia
por todos los hombres. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? Y luego va a una lista. Por los reyes, por los que están en eminencia, etc. Verso 3. Porque esto, ¿qué? Orar por todos. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Verso 4. Aquí empieza el conflicto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Therefore I exhort first of all the supplications, prayers, and intercessions, and giving of thanks be made for all men. For who? For all men. For kings and all who are in authority, that they may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Amén. 4. 4. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Who decide what? Who desires that we come to the knowledge of the truth. Who wants? God. God wants. ¿Y quién va a ser salvo? Todos los hombres. Todos los. Hombres. Si usted y yo analizamos ese verso bíblico, If you and I analyze this biblical verse, no entendiendo la palabra que Pablo está usando al hablar de hombre, we don't understand the word Paul's using when he's speaking about man. Pablo entonces está diciendo que solo los hombres pueden ser salvos. Paul then is ¿Está conmigo? saying that only men can be saved. ¿Verdad que lo dice aquí? Right? That's what it reads. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. That wants for all the men to be saved. Este mismo capítulo 12 es el que usan las iglesias religiosas aquí en San Antonio a la vuelta de la esquina para decir que las mujeres no pueden predicar. And it's the same chapter that a lot of religious institutions use to tell women they can't preach. En el verso 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, está prohibido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. And in the same chapter, verse 11, it says, let a woman learn in silence with all submission. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Entonces, los religiosos agarran este verso bíblico para decir que la mujer no puede. ¿Lo ha oído usted por ahí alguna vez? So a lot of ¿Lo ha religious oído? people hear this, and they say that women can't teach. Te tengo una noticia. But I have news for you. Si eso es así, If that is so, entonces el verso 4 then verse 4, que Pablo predica aquí, that Paul is preaching here, del capítulo 2, of chapter 2, es falsa doctrina. is false doctrine. Pablo dice que quiere que solo los hombres se salven. Because he's saying that he only wants men to be saved. Y Jesús dice, And Paul is saying, Jesús dice, and Jesus is saying, Juan 3:16, in John 3, verse 16, tanto amó Dios al mundo for God so loved the world que envió a su Hijo unigénito that he sent his only begotten Son, para que todo en el que él crea, for whosoever believes in him, ¿quién es todo? whosoever, Hombre y, men and hombre y. men and Entonces Pablo está yendo en contra de la doctrina de Cristo. men and women. So if we read it that way, Paul's going against the doctrine of Christ. ¿Qué tal, rey? Porque es que dice, Because it says, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. he wants that all men to be saved. Lo que no sabe la gente See, what people don't know es que la palabra griega que está usando Pablo allí para hablar de hombres hasta el verso 7 is the Greek word that Paul is using until verse 7 es la palabra antropos is the Greek word anthropos. y significa humanidad. And it means humanity. Está hablando de hombre y mujer. It's speaking about both male and female. Y en el verso 8, And in verse 8, cuando dice, quiero que todos los hombres oren, que levanten manos santas, ¿cuántos dicen amén? that when he says, I want all men to pray and to lift holy hands, Es la palabra aner. it's the Greek word aner. Pablo cambia de palabra. See, Paul shifts the Greek word. En el verso 4 dice antropos, In verse 4, he uses the word anthropos, humanidad. humanity. En el verso 1 dice, oremos por los hombres, antropos, In verse 1, he says, let's pray for all men, anthropos, humanidad. humanity. Y en el verso 8 But in verse 8, dice, quiero que todos los aner he says, I want all the aner levanten manos santas. to lift holy hands. La palabra aner The word aner significa hombre casado. means
married man. Y luego dice, And then it says, las mujeres vístanse decorosamente. and women should be recognized. Y lo que leí del verso 11, And what you read in verse 11 estén calladas, is to be silent. prohíbo que le enseñen al hombre. I do not permit them to teach men. Pero se lo voy a leer como está escrito en el griego, I'm going to read it as it's written in Greek. para terminar con esto. To end Se lo voy a leer with como this. debe ser del original. I'm going to read it as it should be. Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los seres humanos, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que toda la humanidad sea salva y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y luego se tiene un rezo ahí. Verso 8. Quiero pues que los hombres casados oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que sus esposas se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, con peinados, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, etcétera, sino con buenas obras, como corresponde a esposas que profesan piedad. No está hablando de la mujer en general, está hablando de la esposa de un esposo. Therefore, I exhort first all the supplication and prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all mankind, for kings and all who are in authority. Mankind, yes, humanity, mankind. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all mankind to be saved and to come into the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, and the man in Christ. Now, verse 8. I desire, therefore, that all married men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath or doubting. In like manner also, that all wives adorn themselves in a modest apparel, with property and moderation, with a braided hair, gold, apparels, or costly things, but which I prepare for all wives professing godliness with good works. El verso 11. La mujer casada aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio sobre su esposo, sino que esté en silencio. Verse 11, let the married woman learn in silence with all submission. And I do not permit the wife to teach or to have authority over her husband, but to be in silence. Durante siglos se ha predicado que la mujer no puede predicar de un púlpito. For centuries, it's been preached that women cannot preach from a pulpit Por esta mala forma de leer la Biblia, because of this wrong manner of reading scripture, por no entender los originales. but not understanding what's going on. Por milenios se predicó que un hombre rico no podía ser salvo. For millennia, it was preached that a rich man could not be saved. Si tenías una cadena que brillara y la traías del lado fuera y llegabas a una iglesia evangélica, eras mirado como un impío hijo del diablo sin salvación. If you showed up with shiny jewelry into an evangelical church, you were looked at as the son of the devil without any salvation. Porque los pastores predicaban que si un camello no podía entrar por el ojo de una aguja, un hombre rico no podía ser salvo. Because preachers would say that if a camel cannot go through the needle's eye, you cannot be saved. No entendían que Jesús, cuando dice aguja, no habla de una aguja de coser, sino que habla de la puerta pequeña que había en toda ciudad fortificada, la cual se abría de noche. I don't know that Jesus was not talking about a simple needle to sew, but a small compartment, a small door that stood in the gates of Jerusalem. Y el camello para pasar tenía que ser completamente desnudado y se rozaba tanto por lo pequeño de la puerta que se le pelaba la piel. And for the camel to go through, he had to completely taken off or be naked, and he would have to crawl in through the small compartment. Si hay alguien que te juzga duramente If there's somebody who judges you harshly cuando caes, when you fall, es quien tienes al lado. you have a side. Míralo. Look at your person aside. La iglesia de Cristo ha juzgado duramente a la iglesia de Cristo. The church of Christ has judged harshly the church of Christ. Una vez oí a un gran cantante, con esto cierro, una vez oí a un gran cantante muy connotado, internacional, cristiano, ungido, bendecido y lleno de gracia.
I once heard a very famous Christian singer who's famous and anointed, a lot of grace. Había un show muy importante, And there was a very important show going on. cristiano. And it was Christian. Y a lo que él ya iba a cantar, eran varios cantantes, And there was a lot of singers there, and he was on his way to the altar. y se enteró que después de él iba a cantar Juan Carlos Alvarado. And after him, Juan Carlos Alvarado was about to sing or perform after him. Él dijo, yo no subo a ese altar, He said, I won't go up to that platform porque yo no canto en donde un pecador canta. because I will not sing wherever a sinner sings. Y se fue. And he left. Esto es histórico para los que estábamos ahí. This is historic for those of us that were there. Es verdad que Juan Carlos Alvarado cayó con una ministra de música de su banda. It's true that Juan Carlos Alvarado fell, with somebody that worked with him. Se divorció de su esposa And he got divorced. y se casó con esta muchacha. And he married this young girl. La pregunta es, But the question here is, ¿es ese pecado más importante o más grave que el pecado que tú cometiste esta mañana al hablar de alguien? is that sin more serious than the sin you've committed? ¿Es más pecado, será? Is it more of a sin? Is it more sin? Pregunto, ¿es más pecado? I'm asking, is it more sin? ¿Será que es más pecado que yo agarre aquí un cuchillo de cazador de venado y lo agarre y se lo entierre en la yugular aquí al traductor? Is it more of a sin if I grabbed a soldering knife and just put it to his throat here? Me perdona lo grotesco, I'm sorry for being so grotesque, pero quiero que lo vea, but I want you to see. porque la iglesia todo el tiempo ha maldecido a la iglesia. See, because the church has always been accustomed to cursing the church. En nuestra iglesia en Miami, 20,000 personas tenemos en Miami, aquí In our estamos church, naciendo, and in Miami, we have 20,000 people. We're still growing here. y en las salidas evangelísticas, que son muchas, atacamos en un tiempo duro Miami Beach. And we used to hit Miami Beach very, very hardly in a lot of the evangelistic work we Y did. tuvimos la osadía, los que estábamos en la calle, de meternos en Miami Beach. Hay varios bares, nos metimos en uno de ellos, que es de puros homosexuales. We had the audacity to go into a homosexual bar. Y nos metimos ahí, se estaban dando besitos como un mujer y un hombre, o sea, era impresionante. And we Yo- went in there, and they were kissing Yo like a man estaba and a woman. impresionado, yo nunca había visto así tan crudo eso. And I was impressed because I'd never seen that Y so nos vividly. ganamos, qué sé yo, unas 100 almas para Cristo. And we wanted to save 100 souls for Christ. De ese grupo que ganamos en ese bar, And out of that group that we won in that bar, permanecieron en la iglesia algunos 15. maybe we had 15 remaining in church. Pero había uno de ellos que era muy amanerado. But there was one of them who was very flamboyant. Ya había aceptado a Cristo. And he had accepted Christ. Iba a la iglesia todos los domingos. And he was going to church every Estaba Sunday. luchando con su problema. And was fighting against that problem. Y en uno de los días que llegó, And one of the days that I came, un hermanito this brother con profecía de parqueo, with prophecy, no, profecía de parqueo, parking lot prophecy, parking lot prophecy, con dos comillas bien grandes. ¿Hasta cuándo vas a ser una mujercita? to when are you going to stop being such a ¿Quién? girl? Dios te hizo hombre. God made you a man, this and that. ¿Qué hizo ese profeta? What did that prophet do? El diablo lo usó The devil used him para que ese joven for that young man volviera al charco de donde Dios lo había sacado. go back into the puddle where God had already taken him out. A lo mejor señalas a uno que consume drogas, Maybe you're pointing out to somebody who's doing drugs. pero ¿sabe qué? But you know what? Él está luchando con su pecado. He's fighting against that sin. ¿Qué estás haciendo tú con el pecado de chisme que tienes arriba? What are you doing with the sin that's on your life? ¿Qué estás haciendo tú con la rebeldía que tienes encima? What are you doing with the rebellion that's in your life? Con esto cierro. And I'll close with this. El libro de Gálatas, The book of Galatians. tenía rato que no cogía para acá. A Luisito le encanta esta prédica. Él cada vez que la predico me dice, wow, pastor, gracias. Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5, verso 19. verse 19. Los pecados de la carne. Oiga bien. Adulterio, Adultery, fornicación, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lewdness, idolatría. idolatry, Oiga bien, hechicería, sorcery, enemistades. hatred. Pone al adulterio It puts adultery al lado de aquel que hace enemistades. with a person who has contentions. Tiene el mismo nivel de maldición en el reino de Dios
It has the same level of curse in the kingdom of la God. adúltera The adulterous woman, que aquel que hace enemistades. to him who forms contentions. Pregunto, And now I'm asking, ¿te has enemistado con alguien esta semana? have you had contentions with anybody this week? Porque eso te pone a nivel de la adúltera. Because that puts you to the same level as the adulteress. Está en la Biblia. It's in the Bible. Pleitos. Contentions. ¿Has discutido con alguien esta semana? Have you argued with somebody, bickered with somebody this week? Incluyendo tu esposa. Including your wife? ¿Peleaste con alguien? No, de verdad, los honestos. ¿Peleó con alguien? Did you fight with somebody? Eso te pone en la línea de la adúltera. This puts you at the same level as the Es adulteress. tan pecado pelear con alguien It's such a sin to fight with somebody, que fumas un tabaco marihuana de este tamaño. to smoke some weed, some pot, O inyectarse una pipa de heroína. or to inject yourself with O heroin, acostarse con 20 prostitutas. Igualito. or to lay with 20 prostitutes. It's the same thing. Porque es que la gente cree que hay pecados veniales. Because see, people think that there's sins that are just out there, Mentiritas blancas. and there's white lies. No hay. There isn't any. En Cristo, In Christ, pecado es pecado. sin is sin. Quiero que se ponga de pie, por favor. I want you to get on Estoy your feet. seguro que alguna vez en tu vida, I'm sure that sometime in your life, estoy claro que a lo mejor esta semana I'm sure that maybe this week, juzgaste, you sinned, criticaste, that you spoke out, peleaste, you fought, o tienes el concepto que la mujer es un ser inferior. or you have the concept that women is an inferior being. Porque eso fue lo que te enseñaron en la iglesia anterior. Because that's what they taught you in your other church. Yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. El problema no es caer en pecado. The problem is not to fall in sin. El problema es mantenerse revolcado. The problem is to stay in that puddle. Ahí es donde está el problema. That's where the problem is. Porque ya la sangre de Cristo se derramó para limpiarte. Because the blood of Jesus was already shed to clean you. Yo quiero que toda la iglesia cierre sus ojos. I want the whole church to close their Y eyes repite conmigo. and repeat after me. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pido perdón I ask for your forgiveness por mi pecado for my sins que me separa de ti. that separates me from you. Te pido perdón, mi Dios. And I ask forgiveness. ¿Sabe qué? You know what? Una vez alguien me dijo Somebody once told me que lo estaba ministrando. that I was ministering. Es que yo no puedo arrepentirme de mi pecado porque lo voy a volver a hacer. It's because I can't repent for my sin because I'm going to do it again. Wow, me impactó tanto eso. And that impacted me so much. Más de un año me impactó esa respuesta. You know, it was the hardest response I've ever heard. Y Dios me dijo esto. And God told me, Es que la salvación que es tan grande, is to see the salvation that's so big, la dan por obvia. they take it as obvious. La toman as granted. They take it for granted. ¿Ah? They take it for granted. Entonces, ¿qué sucede? So then what happens? No tiene algo más grande por lo cual arrepentirse de lo más chiquito. There's nothing bigger to repent for Porque al the lado de la smaller. salvación, Because besides the salvation, el pecado es esto. sin is this big. Y mientras estés caminando, And while you're walking, sin decidir arrepentirte, without choosing to repent, sigues criticando a la mujer. you keep on criticizing the No, porque en woman. la iglesia que yo estaba me enseñaron. No, see, the church I was at, they taught me. Pues te enseñaron falsa doctrina. Well, they taught you false doctrine. Lee la Biblia, ahí está. Read it in the Bible, it's there. Lee la Biblia. Read the Bible. Cierre sus ojitos, por Why favor. don't you close your eyes, Y please? repita conmigo. And repeat after me. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pido perdón I ask for your por forgiveness mi pecado. for my sin. Sé I know que mi pecado me separa, that my sin separates me, pero ahora mismo but right now, me arrepiento. I repent Públicamente publicly. declaro y creo I declare and I que la believe sangre de Cristo that the blood of Jesus tiene suficiente poder has such power para limpiarme to clean me de cualquier tipo de pecado from any sort of sin en el cual haya caminado, that I have ever walked in, consciente conscious o or inconscientemente. unconsciously. Ahora mismo, Right now, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo renuncio I a renounce toda maldición de pecado, to any curse of sin, a todo pecado, to any sin, a toda condición de pecado to any condition que of se sin haya dado en mi vida. that has ever been in my La life. echo fuera I cast it out y me declaro libre. and I declare La myself free. sangre de Cristo The blood of Jesus tiene suficiente
poder has enough power para limpiar multitud de pecados. to clean a multitude of sins. Te doy gracias, mi Dios. I give you thanks, my En el God. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Yo declaro con mi I boca. declare with my mouth. Dígalo, yo declaro con mi Say it, boca. I declare with my mouth. Repítalo, yo declaro con mi boca. Repeat it, I declare with my mouth. Que Jesús That Jesus es el Señor is the Lord. y que Dios el Padre And that God the Father lo levantó de los muertos. raised him from the dead. En Él In him, tengo salvación y vida eterna. I have salvation and eternal life. Si yo hoy muriera, If I were to die today, cuando abriera mis ojos, if I open my eyes, seguro estoy que estaría en tus brazos. I'm sure that I'll be in your arms. Gracias, mi Dios, Thank you, my God, por este regalo. for this gift. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Dale un aplauso al Señor. Give him a hand.